Pues Ainara Hernando es una disfrutona de la vida, así me considero, porque tengo el privilegio de dedicarme a lo que es mi gran pasión, a mis dos grandes pasiones, que es escribir y es la bici, el ciclismo, y juntas hacen ser periodista de ciclismo y bueno, pues de eso me ocupo, que mi trabajo yo lo considero casi mi forma de vida. Me considero muy vitoriana, tengo un gran amor por mi ciudad, me gusta muchísimo vivir aquí, yo creo que además es una ciudad muy cómoda. Egunon, Ainara. Egunon. Ongi etorri lagun escuchar. Es que ricasco. Ciclismo, ¿por qué? ¿De dónde te Ciclismo, viene? ¿por qué? Bueno, porque el ciclismo yo creo que es un deporte que se hereda y en mi caso es así. Mi padre era cicloturista, le gustaba mucho el ciclismo y cuando yo era pequeña, más pequeña que ahora todavía, pues eran los grandes años de Miguel Indurain, entonces era muy fácil, si tenías en casa bicis como yo tenía en casa, orbeas además, que había por casa, porque mi padre corría, salía en bici con la peña cicloturista del barrio y encima los fines de semana o durante el verano se ponía el tour en casa, pues la ecuación era muy fácil, ¿no? Tenía que salir 1 más 1, ciclismo. ¿Cómo es Ainara en su vida, fuera del trabajo? ¿Cómo es? Uy, pues muy nerviosa, muy activa. Intento ser muy optimista y reírme de todo, incluso de mí misma sobre todo, porque en cualquier momento da para reírme de mí misma. Y no paro quieta. Yo creo que eso es lo que todo el mundo dice de mí, que soy muy espontánea y que no paro quieta, que soy incapaz de dormirme o de estarme quieta o de estar 2 minutos parada. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Un día de trabajo o de no trabajo? Bueno, normalmente trabajo desde casa, que ahora esto se lleva mucho lo del teletrabajo, pero yo ya lo llevo haciendo desde que empecé en ciclismo a fondo y digamos que la rutina pues es levantarte, desayunar, escribir, si hay que hacer alguna llamada de alguna entrevista, escribir, seguir escribiendo y en cuanto sale un rayito de sol, pues coger la bici y salir a andar en bici, si el tiempo lo permite, el tiempo laboral, quiero decir. Y poco más, divido mucho el tiempo entre hacer deporte, que me gusta hacer deporte todos los días, bien sea correr, ir a nadar o andar en bici, sobre todo cuando hace bueno, y me gusta mucho la montaña, mi pueblo, que es Sobrón, en cuanto puedo me escapo para allí también, y bueno, y todo lo que el COVID nos permite, pues también estar con las amigas, ¿no? Que esas también sacan el lado ese más efusivo de Ainara y el más nervioso. Y ahora te voy a cambiar un poco de tema, que es algo con lo que siempre me río, y es cuando te llamo y me sale el contestador. Y es que claro, la gente no lo sabrá, pero cuando le llamas a Ainara Hernando y no te coge, ¿qué dice el contestador? Pues dice que no estoy yo, pero mis zapatos sí, y que les dejes un mensaje. ¿Qué te pasa con los zapatos? Bueno, me pasa que tengo 3 o 4 armarios llenos de ellos, y que me gustan mucho, sí. Y Y me vas ¿no a te preguntar planteas- cuántos tengo, ¿verdad? ¿Y no te planteas sacar una línea de calzado ciclista Ainara Hernando? Muchas veces me lo han dicho lo de juntar las zapatillas de calas con los tacones, pero yo creo que no es una combinación muy cómoda, ¿eh? Aerodinámico no es. No lo veo, no, ni tampoco cómoda. Y tú que conoces muy bien la salud del ciclismo actual, ¿cómo ves el ciclismo femenino? No en cuanto a competición, sino en cuanto a las chicas que se ven que salen a la carretera, que a mí me da la sensación que cada vez son más. Sí. Pero tú que lo vivirás, que sales mucho por aquí, yo creo que cada vez conocerás a más gente que empieza. Sí, iba a decirte lo mismo, que yo empecé a andar en bici de carretera era unos 5 años, no hace mucho, y de cuando empecé ahora hay un boom muy grande. Yo creo que especialmente la pandemia en eso, si algo ha favorecido, ha traído bueno, también es ese boom que está habiendo, ¿no? Que provoca esa falta de suministros en todas las tiendas y en las marcas, pero lo bueno es que sales
a la carretera y cada vez te cruzas con más chicas y al principio veías a las chicas siempre acompañadas de un chico, ¿no? Y yo creo que ya se ha perdido también el miedo a salir a la carretera nosotras por nosotras mismas o incluso grupos de chicas, ¿no? Que cada vez también hay más y eso es muy bonito y se ve también en las marchas cicloturistas. Yo he hecho este otoño unas cuantas y la verdad que cada vez ves más chicas que se animan a participar y las propias marchas cicloturistas, como por ejemplo la Vuelta a Ibiza este año, dedicó su vuelta cicloturista a la mujer dentro del mundo del ciclismo. Antes que comentabas que pues, estás en meta esperando, que es de esas así es la que te gusta, ¿cómo es un día tuyo en una etapa de la Vuelta a España? Bueno, contando que ya no tenemos COVID, porque esto ha cambiado también mucho y nos ha generado muchas vallas, han traído vallas, han generado distancia y demás, si no fuese por el COVID o con una situación, digamos, normal, la rutina diaria en una gran vuelta o en una vuelta de una semana es ir a la salida, pulular por ahí entre los autobuses de los equipos, que esto ahora no se puede hacer, con las distancias sociales y demás que hay que guardar, pero en una situación normal si a ti te interesa pues el Euskaltel Euskadi, por ejemplo, te plantas ahí en el bus y esperas a que salgan los corredores, que suelen salir bastante tarde, porque apuran ahí hasta el final en los autobuses, haces las entrevistas pertinentes y te marchas a la línea de meta. Que bueno, pues puede ser que esté a 30 kilómetros o puede ser que esté a 250 a veces, que suele pasar, se da el caso. Y cuando llegas, pues hay siempre una sala de prensa para nosotros, suele estar cerca de la línea de meta, es un polideportivo, un colegio en el que se preparan mesas con conexión wifi, con enchufes, para todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar. Desde allí transmites, digamos, escribes las entrevistas que has hecho en la salida y esperas mientras tanto, siempre hay televisiones también, entonces estás con un ojo ahí en el ordenador y con el otro en la tele viendo la retransmisión hasta que ya llegan y entonces te acercas a la línea de meta y ahí es donde es la guerra, ¿no? La guerra pura y dura, porque en cuestión de 5 minutos se desata ahí la ley de la selva, tienes que estar un poco a todo cuando llegan los corredores. Depende de quién gane, si es una etapa también llana o es de montaña, que siempre llegan un poco más escalonados, pues a quién te interesa entrevistar, tienes que esperar a los corredores, ahora es con vallas, entonces tampoco te puedes mover mucho, pero bueno, en una situación normal, que es lo que nos gusta a nosotros, estar ahí en la misma línea de meta y sobre todo los que son en directo, las radios y las televisiones, pues meten ahí las alcachofas, ¿no? Los micrófonos casi en la misma garganta de los corredores. En esa guerra de esos 5 minutos, yo imagino que Ainara Hernando se desenvuelve muy bien. Bueno, yo soy muy bajita y muy pequeña y eso tiene ventajas y desventajas. Y la ventaja es que te puedes ahí meter como si fueses una culebrilla entre todo el mundo, ¿no? Y abrirte paso sin molestar mucho a la gente, pero sí que ahí tienes que tener, hombre, al principio es difícil. Yo creo que es uno de los deportes, el ciclismo, más complicados de cubrir in situ, porque llega todo muy rápido, tienes que decidir a quién tienes que entrevistar, a quién no, a quién sueltas y a quién dejas y con quién te quedas, porque los demás no te espera, aquí nadie te espera, ¿no? Y tienes que tener muy claro, tener una visión muy general de lo que está pasando en la meta e ir derecho a quien quieres entrevistar, porque si no es complicado, sí. Es que ricasco. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Qué fácil! ¿Te has hablado muchísimo?